Bien, señores, hoy jueves, curiosamente jueves, vamos a hacer un programa ligeramente o completamente distinto de lo que hacemos todos los días. Ustedes saben que el Comité Dominicano de Solidaridad con Haití hace este programa los viernes. Hoy lo hemos hecho el jueves por razones que son obvias. Han habido una serie de acontecimientos y de razones por las cuales nos hemos sentido obligados a venir, porque hay una situación muy complicada y muy difícil y potencialmente explosiva en el país. Hemos venido con la persona que quizás es la más apropiada para explicarnos cuál es la situación actual de la política dominicana y de los problemas que hay particularmente con la inmigración haitiana, y llevarles un poco de luz a ustedes sobre todo esto para que lo entiendan, no como hacen muchos políticos que explican cosas para que no se entiendan, sino que lo vamos a hacer para que se entiendan. En consecuencia, le vamos a dar la palabra al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que como ustedes saben pertenece al grupito de las personas que hace tiempo estamos preocupadas por el destino de República Dominicana. Juan Miguel, bienvenido. Hola, Armando. Tú estás aquí. Anticipadamente a los viernes. Efectivamente, Consuelo ha cedido siempre los viernes para que el Comité Dominicano de la Solidaridad Internacional con Haití pues aborde el tema migratorio haitiano y su impacto que tiene en muchísimas áreas, consecuencias muy dramáticas. Ahora, con un elemento muy nuevo, pero muy preocupante, que es un decreto que fue dictado en el día de ayer por el presidente Danilo Medina. Es el decreto 250-14, que establece el reglamento de aplicación de una ley. La ley 169-14 es una ley especial de naturalización que fue votada por el Congreso, aún adoleciendo de algunas deficiencias en su redacción que nosotros señalamos, y que va dirigida a un segmento muy pequeño de una población extranjera que había nacido en el país y que se encontraba irregularmente asentada en los libros de actas del Estado Civil. Habían sido declarados en las oficialidades del Estado Civil sin llenar los requisitos de ley. Toda persona que es declarada en su nacimiento debe de su declaración ser hecha por una persona que presente los documentos que la ley exige, fundamentalmente la cédula de identidad y electoral. Y debe de identificarse claramente la constancia del nacimiento que la expide el centro sanitario en donde la persona es alumbrada, y la documentación de los padres, o de la madre al menos, del nacido. Cuando el nacimiento no es declarado oportunamente, efectivamente la ley establece un procedimiento para las declaraciones tardías. Como había una cantidad de extranjeros que de acuerdo a la ley no debieron ser declarados en estas oficinas de Estado Civil, sino que debieron ser declarados en los consulados de sus países de origen, la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional puso al descubierto esa situación de extranjeros que no son inmigrantes y que no les corresponde el derecho a la nacionalidad dominicana porque sus padres son extranjeros en condición de ilegalidad, o en pocas palabras son extranjeros en tránsito, porque en tránsito es el extranjero que no ha sido dotado de residencia legal. La residencia legal es un permiso que te da el gobierno para residir de manera permanente en el país, de manera para siempre, por cuanto la persona quiera. Entonces, ¿qué ocurre? Esta ley 169 vino a dar una solución a esos casos identificados por la Junta Central Electoral, que llegaron apenas a unos 20,000 y pico de casos, en un levantamiento de información hecho por la Junta Central Electoral, ordenado por esa sentencia del Tribunal Constitucional. De esos 20,000 y pico de extranjeros mal asentados en los libros de acta del Estado Civil, 13,000 y pico son de nacionalidad, son extranjeros, pero de nacionalidad haitiana. ¿Por qué? Porque sus padres son haitianos. Ese es el caso de la señora Juliana de Guiz. La ley 169 que dijo, bueno, a esta gente que ha desarrollado su vida con la expectativa de ser dominicano, aunque en pureza de derecho no le corresponde, pero que ha convivido con nosotros, que habla español, que probablemente se ha educado aquí, que haya tenido hijos aquí,
que no vive en Haití, que no viaja a Haití, a esta persona vamos a facilitarle la adquisición de la nacionalidad dominicana por un mecanismo expedito. Y entonces esa ley 169 lo que hace es eso, crear una naturalización especial para esos 13,000 y pico de casos de haitianos y los restantes de otras nacionalidades. En relación con aquellos que alegan haber nacido en República, que dicen haber nacido en República Dominicana, o que realmente han nacido en República Dominicana, pero que no han sido declarados, la ley lo que hace es enviar al procedimiento ordinario, que es lo que le llaman el libro de extranjería. Las declaraciones de nacimiento, por lo tanto, son instrumentadas en la forma en que establece la ley sobre la materia. Esa es la ley 659 de actos del Estado Civil. Todo lo que tiene que ver con acta del Estado Civil, acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción, las instrumentan los oficiales del Estado Civil. Eso lo sabe todo el que me está oyendo. Porque el que me está viendo probablemente tenga acta de nacimiento y sabe que eso se busca para sacar su cédula también es en esas oficialías que dependen de la Junta Central Electoral. Constitucionalmente, todo lo que tiene que ver con la identidad es competencia de ese órgano del Estado. Eso lo dice la Constitución. Entonces, esta ley 169 mandaba a estos extranjeros que alegan haber nacido o que realmente han nacido pero que no están declarados al libro de extranjería, que es lo que establece la ley de migración, la Constitución de la República y la propia ley 169. El presidente ha dictado un decreto para supuestamente reglamentar la aplicación de esa ley. Hasta ahí estábamos muy bien, pero oh sorpresa. Cuando el proyecto es hecho público, los abogados, que es hecho público por un decir, porque realmente eso no se le explicó a la gente, sino que se puso en la página de internet de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, este borrador dice que para que la gente opinara. Por lo tanto, los que no son abogados no entienden de eso y además que tanta gente se pone a buscar en internet un documento electrónico para leerlo, analizarlo. La intención era que la gente no opinara, pero aún así, un grupo de abogados, entre los cuales me encuentro, y que estamos coordinados alrededor del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, bajó el documento y se dio cuenta de lo siguiente, que esa propuesta se llevaba de encuentro la sentencia 168 del Tribunal Constitucional que definía los rasgos y las características de manera definitiva de la nacionalidad dominicana, de la adquisición de la nacionalidad dominicana. Se lleva por encuentro la ley 659 sobre cuáles son las formalidades para las declaraciones oportunas o tardías de nacimiento, que son competencias de la Junta Central Electoral, que se lleva por encuentro toda la competencia jurisdiccional que tiene el órgano constitucional creado por la Constitución, por lo tanto, para bregar con esa materia, porque deja a la Junta Central Electoral totalmente fuera de eso. Porque también viola la propia ley que pretende reglamentar al establecer mecanismos que rebasan el mandato de la ley. ¿Qué es lo que dice ese reglamento? Lo que ese reglamento dice es que cualquier persona puede ir ante una oficina del Ministerio de Interior y decir simplemente que nació aquí, sin tener que constatarse ni que realmente el hecho del nacimiento aconteció, ni tampoco realmente identificar y constatar quién es la supuesta madre de esa persona, y mucho menos tampoco requiere ni siquiera identificar la presunta nacionalidad de la madre. Es decir, se le da el carácter de extranjero a una persona que no ha demostrado ser extranjero. Eso es lo peor de todo. Entonces, esa simple declaración, que no hay que hacer ante ninguna oficina pública, sino usted va a un notario, por ejemplo, y dice que lo que usted declaró, el notario dice junto con 7 personas que firman, que sí, que eso es así. Y sin ninguna verificación de más nada, eso equivale a la regularización migratoria de ese extranjero. Poco importa que esa persona haya llegado ayer. No tiene ni siquiera que hablar español. Esa persona simplemente dice que nació aquí. Y con un papel notarial decir que sí, que ellos están de acuerdo, que sí, que lo que yo digo eso es. Y puede ser esa persona puede ser otra persona con otro documento de identidad. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Usted puede falsificar una identidad porque no hay mecanismo de constatación ni de verificación que lo que la persona declara es verdad. Es decir, se le da credibilidad a lo que la propia persona declara. Que yo me llamo fulano, que soy hijo de Mengana y que nací en tal fecha en el país. ¿Cómo usted constata eso? Solamente se requiere un solo documento de acuerdo a esa locura de decreto.
Esto que le puede a usted parecer increíble, que eso no existe así en ninguna parte del mundo, que llena de absoluta inseguridad jurídica la identidad en nuestro país, pretende entonces ser una solución a un problema que tenemos los dominicanos. Tenemos la isla compartida con la nación más pobre del continente y recibimos una presión migratoria incontenible. Haití, que es un estado fallido e intervenido hace décadas por la comunidad internacional, ahí no hay instituciones, hay quien gobierna, no hay ejército ni nada, es la MINUSTAH, es una entidad que depende de la ONU. Y las autoridades ahí no son capaces de satisfacer ninguna necesidad ni ningún derecho de la población, no tienen ni siquiera presupuesto, es donación internacional, es el gran mendigo. La única política que ellos recomiendan, y eso lo han hecho ya público, lo escriben los periódicos, es promover que la mayor cantidad de haitianos se vaya de Haití. Y la única frontera que tiene República Dominicana es República Dominicana y por lo tanto nosotros recibimos esa invasión humana. Que a ver, que vienen porque en su país no tienen oportunidad, no tienen forma de sostenerse. No hay ningún tipo de posibilidad, es un estado inviable. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que eso, para que no llegue a otros países, República Dominicana lo absorba. El presidente de la República, por lo tanto, ha dictado un decreto que viola todo ese armazón jurídico, que incluso viola no solamente la Constitución, en tanto que institucionalmente invade las competencias de atribución de la Junta Central Electoral, que viola también todo el armazón jurídico sobre identidad, es la ley sobre actos de Estado civil, toda la reglamentación que ha dictado la Junta Central Electoral, que ha hecho un esfuerzo extraordinario para devolverle la credibilidad al registro de la identidad en nuestro país. Todo eso se va por el suelo, porque un funcionario que depende del Poder Ejecutivo ahora fabricará al vapor, o permitirá que se fabriquen al vapor, todas estas identidades sin ningún nivel de fiabilidad. Oigan lo grave, eso significa que a la vuelta de 2 años, óiganme bien, una indeterminada cantidad de extranjeros serán dominicanos al vapor. Significará que esas personas votarán igual que usted, dominicano y dominicana que me está viendo, y va a elegir su presidente y sus senadores y sus diputados. Eso significa una masa humana de una indeterminada cantidad de personas que viene de la nación más pobre del continente y que demanda servicios sociales, pero siendo extranjero simplemente recibe el asunto como caridad, como parte de la compasión y el humanitarismo de los dominicanos. Pero cuando pasa a ser dominicano es una obligación del Estado. Eso significa más tarjeta solidaridad, más tarjeta de bono, atención empresarios. Eso significa mayor demanda de recursos formales para un Estado cuyo presupuesto no le alcanza con las recaudaciones formales. Eso significará a la vuelta de un par de años una reforma tributaria porque se necesitarán más impuestos para poder demandar las necesidades de cientos de miles de pobres extranjeros que van ahora a ser de buenas a primeras considerados dominicanos. Es decir, que eso implica una carga y comprometer el futuro de la República Dominicana. Pero, ¿qué es lo peor de todo esto? No es solamente que los partidos políticos los líderes políticos se están dando cuenta que esta decisión posiblemente también tenga una finalidad política, porque el presidente actual, el presidente Medina, no se puede reelegir porque la Constitución se lo prohíbe. ¿Qué finalidad entonces puede perseguir un político que no se puede reelegir pero que puede volver en el 2020? Que necesariamente va a ser desplazado del poder o por los dirigentes de su propio partido o por un partido de oposición, si ganara la oposición, a articular algún tipo de respuesta con esa posibilidad, para poder retornar en el 2020, o una masa de votos inventado, porque de eso es que se trata. Y los políticos tampoco están pensando en eso. Pero además, porque hay un entorno internacional con el cual ha coqueteado la clase política irresponsable, que piensan, yo voy a ganar las elecciones con el apoyo de los americanos o con el apoyo de la comunidad internacional. Y a ellos poco les importa la tremenda gravedad de una estrategia de este tipo que piensa a muy corto plazo simplemente en la búsqueda de resolver el término de su mandato y crear las condiciones para el retorno después y no darse cuenta de que cuando tú fracturas la identidad de un país, tú siembras las bases de luchas étnicas, de confrontaciones porque no va a haber homogeneidad en el Estado. El principio de unidad de la nación es lo que mantiene cohesionada toda sociedad. En los países en donde ha habido una fractura en la identidad nacional, hay luchas civiles, guerras civiles, hay incluso división del territorio.
lo que está pasando en Ucrania, que es un país de Europa que antes pertenecía a la Federación Rusa, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era el nombre de aquella época, Ucrania, es que una parte de la población fue desplazada por rusos que ocupan el territorio de Ucrania. Y hace unos meses esa gente decidió que no quería seguir formando parte de Ucrania. Y hay una guerra civil que está produciendo miles de muertos en ese país hoy. Eso pasa en muchísimos países en donde las élites políticas, en donde la sociedad no ha entendido la gravedad de ese tema. Nosotros hemos estado a lo largo de todos estos años, tenemos décadas alertando de todo este complot internacional que trata de forzar a las instituciones dominicanas en dirección de ser la válvula de escape de los problemas haitianos. Pues todos nuestros temores ahora se han conjugado en una actuación inconstitucional terrible que tiene unas consecuencias gravísimas. Esa decisión del presidente de, no obstante las advertencias, dictar este decreto, compromete el país y las futuras generaciones. Construir la República Dominicana ha costado siglos de sangre, sudor y lágrimas. Y todo eso se pone en compromiso simplemente porque aquí viene Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, o viene el presidente, el señor Rompuy, de la presidenta de la Comunidad Europea, y Biden, conmigo. Y el vicepresidente norteamericano, que lo que decían es que República Dominicana se chupe eso, se absorba eso. Es lo que le llaman la fusión, es una fusión por absorción. Porque la fusión no es sencillamente que digan, vamos a hacer una sola república, porque eso sería, desde el punto de vista jurídico, imposible, porque son dos estados con dos constituciones, gobierno. Uno es un gobierno de mentirijillas. En Haití realmente no hay gobierno, ni hay de nada. Pero los obstáculos para hacer una fusión de ese tipo son insalvables. ¿Cómo realmente se ejecuta la fusión? Logrando la fusión de poblaciones, y de la única manera que tú logras eso es absorbiendo jurídicamente la del vecino como propia. Como eso es obviamente la finalidad de esto obviamente va a comprometer la existencia del país, la paz del país, la estabilidad económica, las posibilidades de desarrollo, el futuro político. Las elecciones presidenciales se deciden en los últimos torneos con menos de 100,000 votos. No hay ningún control sobre cuánta gente piensa ese Ministerio de Interior, que es una dependencia del Ejecutivo, es un funcionario político. ¿Qué control va a haber para saber que se han regularizado de manera automática 100, 1,000 o 1,000,000 de haitianos? Porque eso está en manos únicamente de un funcionario que depende del Poder Ejecutivo, sin el requerimiento de ningún tipo de documentación. Y cuando a esa gente le digan que es dominicana y que la Junta Central Electoral tiene que darle su cédula, atención, va a haber una situación, porque la Junta Central Electoral, que han invadido su competencia, se dice, no se la doy. Aquí va a haber una lucha social, porque esa gente ya se, empoderada por esta decisión desafortunada del presidente, reclamará lo que ella dice que ella es un derecho. Eso es gravísimo. Eso es la fractura del ser nacional, gravísimo. Eso es la lucha. Miguel, tenemos unas llamadas telefónicas desde hace rato, te vamos a dejar coger un poquito de aire. Adelante con la llamada, buenas tardes. Miguel, tenemos unas llamadas telefónicas desde hace rato, te vamos a dejar. Díganos, adelante. ¿Qué pasó? Sí, buenas tardes. Ajá, díganos. Sí, desde Santiago. Con relación al tema, que está muy interesante y estamos de acuerdo con ustedes, quiero preguntarle, ¿hay alguna forma, un medio que podamos echar atrás ese decreto? ¿De qué manera podría ser, si es posible? Gracias. El Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, los abogados que forman parte del comité, estamos trabajando ya en una acción de declaratoria de inconstitucionalidad que apoderaremos al Tribunal Constitucional. Pero atención, el trámite constitucional, el procedimiento que se sigue ante ese tribunal, tarda meses. Y esto es una situación que el Poder Ejecutivo empieza a implementar en lo inmediato, es decir, llegará quizás la sentencia, cuando llegan los sombreros ya no quedan cabezas. Eso es lo terrible del asunto y eso crea una situación. ¿Por qué? Porque entonces va a producir una confrontación entre poderes públicos, más el reclamo de quienes se sienten ya con ese derecho a reclamar que han sido despojados por otro órgano del Estado. Es decir, eso crea una situación de fricción necesaria, o por lo menos las condiciones para eso. Es necesario.
Eso es lo que haremos, pero cada ciudadano tiene que jugar su rol. Claro. Tenemos otra llamada. Adelante con la llamada. ¿Aló? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle al señor Castillo Pantaleón qué él opina si en un programa de radio muy famoso el ministro de Interior hoy comentó que muchos de los trabajadores de la construcción no tienen huellas digitales, que la perdieron. ¿Qué usted opina de ese comentario? Bien, pero el establecimiento de la identidad de una persona puede lograrse por varios medios. El tema no es si usted tiene o no tiene huellas dactilares, el tema es que usted no nace del aire. Es decir, cuando una persona es alumbrada, la identidad de la madre tiene que ser establecida y esto lo que permite es que cualquier persona sencillamente diga que nació aquí y que se llama fulano, al margen de toda forma de constatación, o sea, es la fabricación de una identidad. Tenemos una llamada. Adelante, la próxima llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Caramba, la verdad que la pena y la decepción que siento al escuchar los comentarios del doctor Castillo Pantaleón, voté por el licenciado Donaldo Medina, nos sentimos totalmente decepcionados. Tenemos que dominicanos luchar por lo que el doctor Castillo Pantaleón ha dicho, que nos ha costado tanto sangre, tanto sudor, tanto esfuerzo, y que el licenciado Medina, con un plumazo irresponsable, porque estas advertencias tenían semanas y días en el aire, con un plumazo ligero, demostrando y evidenciando el descontrol que él tiene en estos momentos dentro de su gabinete, ha querido o quiere borrar. Los dominicanos de buena fe nos unimos todos, iniciamos una lucha pacífica pero firme de la dominicanidad. Y yo concuerdo completamente con lo que es este ciudadano y muchas gracias por su llamada. Mire, y también nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre. Quien firmó el decreto no se llama Gustavo Montalvo, quien firmó el decreto es el presidente de la República, Danilo Medina. Y aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Nosotros no somos políticos, somos ciudadanos. Yo soy un profesional que tiene que cerrar su despacho para venir a este programa de televisión. A nosotros nadie nos está... Y tú sacaste tu consultorio para venir aquí. Claro. A nosotros no nos paga nadie por esto, pero somos dominicanos, conscientes de que debemos también jugar un rol. En el país hay muchísima gente del PLD que no entiende lo que está pasando porque el profesor Juan Bosch es un hombre muy claro. Y lo que se está viendo hoy es un hombre admirado, yo creo que por tirios y troyanos. En el caso del profesor Juan Bosch es una de las grandes glorias que ha tenido la política dominicana. Pero lo que nosotros estamos viendo no se parece en nada a eso. Es el presidente de la República quien conscientemente ha afirmado eso. Es el presidente de la República que cantó como un gallo en La Habana, frente a un gobernante de una islita del Caribe que se llama Ralph González. Entonces él da un canto de gallo en La Habana, pero ahora pone un huevo. ¿Por qué? Porque aquí vino el vicepresidente norteamericano, aquí vino el secretario general de la ONU, y aquí vino el presidente del Consejo de Europa. Entonces el hombre inmediatamente hace algo completamente contrario a lo que venía diciendo. Entonces yo personalmente entiendo que está diciendo, no, eso es el ministro de la Presidencia. No, no. El responsable es el presidente de la República, que es nuestro presidente y tenemos que guardar los mecanismos institucionales para nosotros canalizar las acciones para impugnarlo. Pero a final de cuentas, aquí no ha valido sentencia ni ley. Aquí, por un simple decreto, se invalidó la ley de migración. Aquí se prohibieron con el decreto 327.3 las deportaciones. Ese decreto, que es de noviembre del 2003, ha producido un aumento significativo en el movimiento migratorio irregular. Aquí se le puede pelar la garganta a las autoridades militares diciendo que está contenida. Si usted vive en República Dominicana, usted ha visto en las calles un aumento significativo en los últimos meses de la presencia de haitianos, ostensiblemente. Entonces cuando dicen, no, está frenado, las Fuerzas Armadas tienen el control, eso no es verdad. O sea, ¿a quién están engañando? Porque eso lo vemos todos los días. Hay más inmigrantes. Eso tiene un efecto llamada. Y eso significa invalidar con un decreto la ley. Entonces aquí la lucha también tiene que ser política. Porque los políticos evidentemente que no están pensando en la nación, ni en el futuro de las generaciones por venir. Ellos están en otra cosa, en ver cómo se quedan, en ver cómo siguen, y en agarrar a este país y seguirlo desguazando. Esa es la realidad.
Entonces nosotros como ciudadanos jugamos nuestro rol, pero evidentemente nosotros tenemos que también empoderarnos para hacer que estos políticos entiendan que eso tiene un costo. Esa es la realidad, no podemos hacer otra cosa mientras tanto. Oh, Miguel, tenemos que subir a comerciales. Regresamos enseguida. Bien, señores, estamos aquí de regreso. Como ustedes saben, hemos estado hablando de una realidad que se está viviendo en la República Dominicana ahora. Y tenemos los teléfonos abiertos por si alguien quiere llamar, hacer algún comentario, decirnos que estamos equivocados o hacer alguna pregunta. De manera que seguimos en eso. Juan Miguel Castillo Pantaleón, que es el hombre que sabe de todas estas cosas que estamos hablando, está dándole a usted una serie de explicaciones para que todo el mundo las entienda. Seguimos con eso. ¿Qué va a significar para el Estado Dominicano dominicanizar al vapor una indeterminada cantidad de extranjeros? La República Dominicana tiene un equilibrio económico muy frágil. Es extrañamente la economía de la región que más ha crecido y es en donde menos se ha distribuido esa riqueza. ¿Por qué? Porque en determinadas... Primero, hay un tema de falta de visión del capitalista dominicano, el industrial, el empresario. No ha entendido que sobre estos temas hay un componente que resultará crucial para la sostenibilidad del modelo. Apostando a bajos salarios, el capitalismo dominicano no ha sabido aprovechar las oportunidades que ha brindado, por ejemplo, la cercanía con el mercado más importante, el de nuestro principal socio, el gobierno desde Hipólito Mejía suscribió el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y en todos estos años la República Dominicana no supo aprovechar las ventajas de un convenio de libre comercio que entre en su pleno vigor. Entonces el modelo tradicional de manufactura no apuntaba hacia la capacitación de esa mano de obra y por lo tanto no se ha tecnologizado. Una parte importante, por lo tanto, de los dominicanos en capacidad productiva tienen pocas habilidades laborales y por lo tanto no están en condiciones de ocupar los puestos de trabajo que generan mejores ingresos. ¿Qué ha significado para estas jóvenes generaciones de dominicanos que necesitan un primer empleo, que no tienen habilidades para acceder a un puesto de trabajo con buen salario? Tienen que ir a esos empleos que son mal pagos. Como tenemos una sobreoferta laboral de inmigrantes que huyen de una nación empobrecida, en condiciones de miseria extrema, esta mano de obra es capaz de recibir un salario de mera supervivencia. Ese fenómeno le llaman el dumping. El dumping es el desplome de los precios por sobreoferta. Como hay una sobreoferta laboral, en determinados nichos de trabajo los dominicanos no encuentran espacio. El caso de la construcción, el caso de las labores agrícolas. Pero también eso está aconteciendo ya en otros sectores, como el de servicios. En el sector turístico, un sector que recibió grandes incentivos fiscales para convertirnos en lo que somos hoy, una potencia turística regional. Solo hay que ir a cualquier hotel de la parte este de la isla y encontrar que ya también en aquellos lugares, puestos de trabajo que dominicanos ocupaban, también están los extranjeros. Oh, Miguel, tenemos una llamada telefónica, vamos a oírlo y seguimos luego con lo nuestro. Adelante con la llamada telefónica. Bueno, se salvaron los notarios corruptos y ofertarán los testigos también, los notarios. Así es. En dólares van a pagarle. Así es. Ok, bye. Sí, la señora apunta exactamente a una de las Exactamente tremendas debilidades de lo una mismo. persona. ¿Para qué va a buscar? Oye, el Estado Dominicano le estaba regalando la regularización a los haitianos. Como necesitaban documentos de identidad, tenían que ir al consulado esos haitianos. Entonces el gobierno haitiano empezó a venderle los papeles a 2.500 pesos. Y entonces se lo encontraron caro, se lo bajaron a 1.000. Bueno, pues lo que el presidente Danilo Medina acaba de hacer es regalárselo. No, ni busque los papeles, que usted nada más tiene que venir con un papel que le dé un notario y eso no solamente valdrá regularización automática, que lo voy a convertir en dominicano en 2 años.
Eso es lo que acaba de hacer nuestro presidente. Esos notarios van a hacer Los un notarios, dinerito. claro, Sí. pero sin tener que probar más nada, lo que declara la persona. Tenemos una llamada, otra llamada telefónica. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo le quiero sugerir al grupo de Haití, el grupo que ustedes dirigen, que por favor hagan alocuciones, porque un programa aquí, un programa allá, yo misma no entiendo y no soy tan bruta, porque son tantas las cosas como lo que regularización, que esto, que naturalización. Hagan alocuciones como hacía Voz y Peña Gómez, que así uno más o menos se da cuenta de qué es lo que está pasando. Gracias. Sí, mire, uno de los más grandes, de las más grandes debilidades que tiene nuestro país y el ciudadano es que está mal informado. Mire, la señora que llamó también puede entender lo siguiente. Aquí hay una toma del control de los medios de comunicación, de sectores mediáticos que están muy empeñados y comprometidos porque eso genera mucho dinero. Todos esos fondos internacionales que cursan a través de agencias de cooperación, entre comillas, el USAID, Cooperación Europea, de eso viven muchísimos de esos que sirven en medios de comunicación. Y hay un nivel de distorsión de información para que la gente no entienda. Naturalizar, en pocas palabras, lo que significa es convertir a un extranjero en un ciudadano igual que usted y que yo, para que vote y para que sea elegido. Tenemos otra llamada. Adelante con la llamada. Buenas. 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 Buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. Con esta medida lo que se busca es que se incrementen los... Buenas tardes. Buenas Adelante. tardes, siga. Sí, con esta medida lo que se busca es que se incrementan los viajes ilegales y lo que se salva son los tiburones, porque los dominicanos no va a haber otra salida. Mire, el tema de la presión que ejerce sobre la población dominicana, esta marejada humana que de un país mucho más pobre, evidentemente que al reducir las oportunidades de los jóvenes, de las personas que no consiguen el primer empleo, de aquellos incluso que pierden sus empleos, ante la sobreoferta de otro que es capaz de hacer el mismo trabajo pero por menor salario, porque de eso es que se trata, del desplazamiento de la mano de obra local. Efectivamente, eso genera no solamente un fenómeno de migración, a su vez, genera un fenómeno de delincuencia. Una piedra de crack cuesta, en cualquier puesto de microtráfico, en un barrio, 90 pesos. Ese es el precio. 90 pesos. Una cerveza Jumbo cuesta 120, 140. Por eso es que tenemos un problema tan grave de aumento terrible de la delincuencia. ¿Por qué? Porque ese primer empleo tan importante para crear un ciudadano responsable y con conciencia, que no hay otra forma honesta de construir una vida más que aquella que está fundada en el trabajo, eso se pierde y eso crea una sociedad de gente descreída que ni estudia ni trabaja. Esa es la sociedad que se está construyendo. Peor aún, como tenemos una población que ha alcanzado cierto nivel de conciencia del control de natalidad. República Dominicana tiene, en contraste, una población inmigrante que traslada un problema de falta de conciencia. A la vuelta de pocos lustros, un lustro son 5 años, en 15 o 20 años República Dominicana tendrá en su población más extranjeros que dominicanos. Seremos una minoría en nuestro propio territorio. Como ha pasado en muchísimos países. Ya no tenemos que ir. Yo nada más quiero añadir a eso que los emigrantes nuestros, los que se tienen que ir del país, generalmente son la mejor parte de la población. Una parte de ella, así es. Porque son los que tienen más ansiedad por mejorar y esos son entonces los que se van, se nos quedan los menos buenos. Señores, se nos terminó el tiempo. Hasta la próxima, si Dios quiere, que será mañana a esta hora.